Hola, ¿qué tal? Espero que estén todos y cada uno de ustedes bien. Bienvenidos una vez más a la clase de los profetas menores. Esta es la lección número 6, la lección número 6, que tiene que ver con Amós, ¿verdad? La clase anterior, la lección número 5, la dedicamos a estudiar el libro, el libro de Joel. Eh, Hay que recapitular un poco, siempre me gusta usar la recapitulación para ponernos en contexto un poco de lo que hemos estado nosotros viendo. Vimos en la lección 1 y 2 una introducción, la primera parte un poquito tenía que ver con nuestra percepción del Antiguo Testamento en general, el libro de los 12, que ya en este momento sabemos todos lo que es eso, y también en la segunda parte estuvimos viendo una perspectiva un poco más teológica que tiene que ver con el género literario, con la interpretación, los desafíos que tenemos para la interpretación de los oráculos de de los profetas menores. En la lección 3 vimos la primera parte de Oseas, la que es más histórica, capítulos del 1 al 3 y luego del 4 en adelante. Vimos la segunda parte que tiene que ver más con la profecía que encontramos en Oseas. Y la lección número 5 estuvimos considerando el mensaje de Amós, perdón, de Joel. Y ahora en la lección número 6 vamos a considerar el mensaje de Amós. Amós es un personaje bastante interesante, de los profetas más citados, pero a pesar de que es muy citado, estoy seguro que muy pocos hemos escuchado sermones sobre Amós. Uno de los, si tú te fijas en si ustedes se fijan en el programa de la clase, eh, se van a dar cuenta que uno de los objetivos es que el estudiante pueda ser capaz, después de este curso, de poder predicar acerca de los profetas menores con confianza y aplicándolo a la vida cristiana contemporánea, ¿verdad? Entonces es importante que tomemos en cuenta estos mensajes para poder servir mejor a la iglesia y poder ayudar a la iglesia que entienda estos mensajes que muchas de las veces están en el anonimato, ¿verdad? Amós tiene mucho, mucho que enseñarnos. Vamos a empezar en Amós, ¿sí? En el capítulo 1, vamos a buscarlo ahí. Si usted recuerda, yo ya le he recordado varias veces. Hay algunas cosas que le voy a estar recordando cada clase para que las tengamos ahí en mente y estemos en contexto. Estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Hay otras versiones también que usted puede usar cualquier versión. Yo estoy usando la nueva traducción viviente. Dice, capítulo 1, versículo 1 de Amós, dice: este mensaje fue dado a Amós, un pastor de ovejas de la ciudad de Tecoa, en Judá. Él recibió el mensaje por medio de visiones 2 años antes del terremoto, cuando Usías era rey de Judá y Jeroboam II, hijo de Joás, era rey de Israel. ¿Sí? Entonces, Usías más o menos era el tiempo en el 783 al 742, como tienes ahí en tu bosquejo, pero 783 al 742 era Usías el rey. En Judá, Jeroboam II era rey en Israel, ¿verdad? Y nos da aquí un dato muy interesante. Dice aquí, eh, este mensaje fue dado a Amós, un pastor de ovejas de la ciudad de Tecoa. Él recibió el mensaje por medio de visiones 2 años antes del terremoto. Y este dato, fíjate este dato, 2 años antes del terremoto, Usías era rey de Judá y Jeroboam II, hijo de Joás. Estos tres datos nos hacen tener eh, una fecha con mucho más exactitud, ¿verdad? Este comentario 2 años antes del terremoto. Este tipo de datos en la Biblia se pueden probar con arqueología y con historia, ¿verdad? Y podemos así probar la veracidad de la confiabilidad de la Biblia como un texto literario verdadero, ¿verdad? Por ejemplo, si hubiera algún dato histórico, geográfico en la Biblia, es decir, si dijera, bueno, existe tal ciudad, en tal ciudad pasó esto, Jesús vino, y después vamos a los libros de historia y nos damos cuenta que tal ciudad ningún otro libro la registra, pues pensaríamos que lo que se está leyendo en la Biblia es algo inventado, es algo fantasioso. Esto pasa mucho, por ejemplo, en el libro del Mormón.
en donde hay historias, hay ciudades, hay lugares que no existen, que no pueden ser comprobados por la historia o por la geografía. Entonces la historia y la geografía puede ser nuestra amiga, nuestro aliado en el sentido de poder comprobar arqueológicamente o históricamente los lugares y las historias o los eventos que sucedieron y que la Biblia narra, ¿verdad? Por ejemplo, les pongo otro ejemplo. Por ejemplo, vemos en el Nuevo Testamento que existe una ciudad que se llama Nazaret. Nazaret. Y vamos a ver en los libros de historia si existió en ese tiempo tal ciudad. O por ejemplo, otro evento, la matanza de los niños en Belén en el tiempo de Jesús, más o menos en el 6 o 4 antes de Cristo, en un periodo, en un radio de 5 años. Sería muy sospechoso que un evento tan importante como la matanza de tantos bebés en Belén no la narraran los otros libros de historia universal, ¿verdad? Sería sospechoso que la Biblia fuera la única fuente que narrara el asesinato de tantos bebés. Y que cuando buscamos en los libros de historia no hay nada. Sería sospechoso y diríamos, ¿de verdad pasó o es algo que la Biblia está inventando? Porque nadie más lo cuenta. ¿Sí me entiende el punto? Otro evento, pues algunos daños de las 10 plagas. La destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Hay rastro arqueológico fuera de la Biblia de esto que pueda confirmar que lo que la Biblia está enseñando pasó en verdad? ¿O simplemente son historias inventadas? ¿Verdad? La matanza de los niños ahí en Egipto también. Estamos en Amós capítulo 1 y dice, esto pasó 2 años antes del terremoto. Y la pregunta es, ¿hubo tal terremoto? ¿O es algo que está inventando aquí Amós? A lo mejor, sí, y como le digo, ¿no? Nuestro enfoque es académico. Estamos estudiando la Biblia desde una perspectiva académica, sí, para alimentar nuestro espíritu, pero queremos ver con ojos académicos. Pero a lo mejor la respuesta de muchos sería, bueno, no hay que dudar de la Biblia. No estamos dudando de la Biblia. Queremos corroborar simplemente y fortalecer los argumentos que tenemos. ¿Verdad? No estamos diciendo, bueno, el Espíritu Santo lo dijo y si lo dijo el Espíritu Santo no hay que dudarlo. No estamos tampoco diciendo eso. Estamos simplemente queriendo corroborar, queriendo confirmar desde la perspectiva geográfica, histórica, arqueológica, de que los eventos históricos que la Biblia narra sucedieron en verdad. Imaginen qué grande es el argumento cuando aquí en la Biblia dice, hubo una matanza de los niños en Belén, y yo tengo un libro de historia que no tiene nada que ver con la Biblia, que dice, en verdad, en el año 4 antes de Cristo hubo una matanza masiva en Belén. Entonces uno dice, bueno, esto es cierto, esto es verdad. ¿Verdad? Si quieren indagar más en este tema, permítanme recomendarles un libro, que quizá algunos lo han leído, El caso de Cristo. Si quieren indagar un poco más en este tema de los lugares, de la historia, de la geografía, y cuán veraz pueden ser otras ciencias para ayudarnos en la veracidad de la Biblia y de Cristo, les recomiendo este libro, ¿verdad? El caso de Cristo. Es una apología muy buena que nos va a ayudar en muchas cosas de este tipo que les acabo de comentar. ¿Sí? La buena noticia es que, por ejemplo, acerca de Jesús, existe evidencia de la matanza en Belén. Amós capítulo 1, hay evidencia histórica, geográfica, arqueológica de que el terremoto sucedió, que en realidad pasó. Hay evidencia arqueológica, hay otros libros que hablan del terremoto. Por eso esto nos ayuda a fechar. En primer lugar, nos ayuda a confiar en el mensaje de Amós. Para aquellos que son escépticos, quizá para muchos de nosotros, no necesita comprobación arqueológica. Nosotros confiamos plenamente en la Escritura, pero para muchos escépticos esto les da confianza, ¿verdad?, de creer en la palabra de Dios como un libro veraz y verdadero. Hay evidencia arqueológica, geográfica e histórica de que el terremoto sucedió más o menos en este tiempo. ¿Sí? Entonces más o menos nos ayuda a fechar. Amós es contemporáneo más o menos de Joel y de Oseas, ¿verdad? Quizá un poco más adelante, más después, pero fue así, ¿verdad? Así fue como sucedió.
y más o menos estamos hablando del 783 al 742, 7 siglos antes de Cristo. Sí. Vamos a hablar acerca del mensaje de Amós. El mensaje de Amós es el mensaje básico de los profetas, que consta de 3 puntos: acusación, juicio y restauración. Ahora, hay algunos libros, a pesar de que todos los libros, o la gran mayoría de los libros proféticos, especialmente los profetas menores, hablan de estos 3 puntos: acusación, juicio y restauración. Hay unos, o todos se enfocan en más de uno de estos 3 puntos. Hay unos que hablan más de restauración, hay otros que hablan más de juicio, hay otros que hablan más de la acusación. Por ejemplo, en Oseas, vimos nosotros que habla mucho de la acusación. Tú cometiste idolatría. Cuando estudiamos Joel, vimos que habla más del juicio, ¿verdad? Habla mucho más del juicio. Y por lo menos aquí en Amós habla también bastante del juicio. Pero vamos a llegar a algunos profetas donde se habla bastante de la restauración, como Jonás es uno de ellos, a pesar de que el mensaje de Jonás no es para el pueblo de Dios, sino para Asiria, para Nínive, la capital de Asiria. El libro de Jonás es un libro de gracia y misericordia, es decir, de restauración disponible para la gente, ¿verdad? Entonces sí podemos ver los 3 puntos en Amós, pero énfasis en el juicio, ¿verdad? Amós era un profeta, según aquí el versículo 1. Dice el versículo 1, era un pastor de ovejas en la ciudad de Tecoa. Es decir, Amós no es, ¿verdad? Amós no es una persona muy elocuente, muy estudiada, como por ejemplo el caso de Isaías o de Jeremías, ¿cierto? O el caso de Miqueas, ¿verdad? Que son personas que tienen credenciales académicas y que trabajan para la corte real, que tienen trabajos de este tipo. Y Amós es un hombre de Tecoa, ¿verdad? Un hombre del sur, llamado para ir a predicar al norte. En este tiempo de Amós estaban pasando ciertas cosas interesantes. Israel estaba con mucha prosperidad económica, y el sur y algunas personas en el norte también estaban sufriendo de mucha austeridad. Entonces ese es uno de los puntos que va a tocar Amós aquí. Amós, por ser un pastor de ovejas, no tiene muchos filtros para decir las cosas, es decir, es muy directo y a veces áspero. Vamos a verlo más adelante. Como él llega con la gente y ¡pum!, le deja rápido ir el mensaje que Dios tiene para ellos. No es tan elocuente, no juega mucho con las palabras, como lo hace, por ejemplo, Habacuc, como lo hace Sofonías. Amós llega y les dice: ustedes son estos, tipo Juan el Bautista, ¿verdad? Amós me recuerda a Juan el Bautista en la manera en la que él entrega su mensaje, ¿sí? En el canon hebreo, en la Biblia hebrea, ustedes saben que hay muchas personas que se sienten ofendidas cuando le llamamos Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Testamento, para muchas personas es la Biblia entera, la Biblia hebrea, ¿verdad? En la Biblia hebrea, vemos nosotros, ya hemos hablado en la primera clase de esto, sobre el Ketubim, el Neviim y la Torá, ¿verdad? Y esta sección que estamos leyendo, el libro de los 12, es parte del Neviim, y es un solo libro, el libro de los 12. En el libro de los 12, Amós viene en el centro. En el centro. El libro de los 12, en el canon hebreo, está acomodado de tal manera que los temas son representados. Es decir, en el primer tema vemos nosotros acusación, los libros que hacen énfasis en la acusación. A la mitad están los del juicio. Y al final, los que hablan de restauración, como Zacarías, como Ageo, como Malaquías, ¿verdad? Que hablan más de restauración, eso están al final. Amós en la Biblia hebrea está justo en el medio, que es el juicio de los juicios, ¿verdad? El libro del juicio, donde habla del castigo que va a recibir la gente. Entonces, los mensajes de Joel y de Amós, que se encuentran a la mitad del libro de los 12 en la Biblia hebrea, no son libros que le guste mucho a la gente. No nos gusta mucho predicar del juicio. Nos gusta predicar de los libros de la primera sección, ¿verdad?
o de la última sección, que hablan del amor como seas. Pero también es importante considerar los mensajes de Joel y de Amós. ¿Ustedes se acuerdan que hay tres problemas básicos que tiene el pueblo de Dios, sea el norte o el sur? La idolatría, perdón, la injusticia social, la idolatría, la injusticia social y el ritualismo. Por ejemplo, en Oseas vimos que hay bastante ritualismo. La gente hace las cosas, piensa que con las obras se puede salvar, ¿verdad? Y vemos nosotros que desde el principio Dios dijo, misericordia quiero y no sacrificios. Eso se encuentra en Oseas capítulo 6. No quiero sus sacrificios, quiero que me entreguen su corazón, ¿verdad? Y hay muchas personas que ahora predican, bueno, la ley era de obras. En la ley Dios les está diciendo, no quiero las obras, quiero su corazón. Es decir, las obras deben ser el fruto del corazón entregado al Señor. Eso es lo que está enseñando aquí mismo como parte de la ley. El gran problema, digamos, como les he dicho en otras clases, en algunos libros vemos los tres problemas, pero hay uno que resalta más, ¿verdad? Aquí hay problema de idolatría, hay problema de ritualismo, pero el gran problema es la opresión social, la injusticia social. El rico se hace más rico oprimiendo al pobre. El rico se hace más rico pisoteando a los que tienen menos. Y en este contexto, donde en el reino del norte, en Israel, hay riqueza, y en el reino del sur hay pobreza, y donde en el norte los que son pobres, bien miserables, y los que son ricos son bien ricos y bien adinerados, y estos le están quitando todavía lo que tienen a los adinerados. En ese contexto viene Dios y le dice a Amós, Amós, tienes que ir a predicar al norte. Antes de entrar a más profundidad del mensaje, quiero que hagamos una pregunta. ¿Quién era Amós? Vemos que era un pastor de ovejas, un hombre áspero, no de una familia fina, no era una familia levita, ni de una familia sacerdotal como algunos de los profetas. Obviamente, Dios tiene un plan tremendo, ¿no? Amós, un pastor de ovejas, una persona burda al decir las cosas, va al reino del norte y les predica a los más finos, a los más adinerados. Y obviamente el mensaje no es bien recibido, pero Amós es la persona indicada porque él les dice y les hace saber lo que Dios tiene que decirles a cada uno de ellos. En el capítulo 1 y 2, como sabemos, no estudiamos versículo por versículo, sino estudiamos un panorama del libro. El punto es que usted se lleve la idea de lo que el libro habla. En el capítulo 1 y 2 vemos esta frase varias veces. Por 3 pecados y hasta por 4 mandaré el fuego. Por tres pecados y hasta por 4 mandaré el fuego. Es decir, Dios está contando los pecados del pueblo. ¿Ves? Dios está contando los pecados del pueblo. Esto es algo que los cristianos, los hijos de Dios y las personas tienen que tener en mente. Dios sabe las cosas. Dios sabe las cosas, ¿verdad? A veces este concepto tan fácil los humanos no lo logramos entender, que Dios sabe lo que está pasando conmigo. Por eso en el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, Dios les dice en las 7 ocasiones, yo sé. Es de las primeras palabras del mensaje, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Yo sé. En el caso de Éfeso, por ejemplo, yo sé que trabajas arduamente. En el caso de Esmirna, yo sé que cuánto sufres. En el caso de Pérgamo, la tercera iglesia, yo sé que has aceptado a los de la iglesia del diablo en tu iglesia. Entonces, Cristo dice a las 7 iglesias, yo sé. No pensemos que Dios no se da cuenta de las cosas. Aquí en Amós es el mismo caso. Por 3 pecados y hasta por 4. Es decir, Dios está contando los pecados del pueblo. No que Dios esté contando nuestros pecados. Esta frase quiere decir, es una frase cultural que tiene que ver con el hebreo. Yo sé lo que estás haciendo, yo sé dónde estás, yo te estoy viendo. Eso es algo que el pueblo tenía que entender, eso es algo que la gente tenemos que entender. Dios nos está viendo a cada instante. En los capítulos 1 y 2, Amós compara a Dios con, número 1, con el rugido de un león.
En otras palabras, el rugido de león representa fuerza, ira, el juicio también, ¿verdad? No hay manera de escapar de esa ira, por eso Amós dice, el Dios cuando llama es como el rugido de un león, tomando en cuenta, hoy en día, hermanos, león no es como se veía antes, ¿verdad? Mire, hoy en día, a pesar de la tecnología que hay, las armas que existen, un león sigue siendo algo de temer, a pesar de que hay tanta tecnología y tantas armas de fuego, y diferentes métodos y cosas que hay en día hoy, el león es algo de temer. Esto es todavía lo que se ve con respeto. ¿Te imaginas en el tiempo, digamos, donde no había electricidad, donde no había armas de fuego, donde no había nada de esto? Es decir, si tú te encontrabas con un león, estás a tu cuenta a pelear por él, a pelear con él, mano a mano, cuerpo a cuerpo. Si tienes una lanza, si tienes un arco, bueno, eso es otra cosa, pero digo, encontrarte con el rugido de un león es casi despedirte de la vida. Eso es lo que Amós tiene en mente cuando él dice, Dios ha rugido, dice el versículo 2, la voz del Señor rugirá desde el monte Sión, su voz tronará desde Jerusalén, ¿verdad? Los buenos pastizales de los pastores se secarán, la hierba del monte Carmelo se marchitará y morirá. Dos cosas en el versículo 2 con las que compara Amós a Dios. Número uno, el rugido de un león. Número dos, un poderoso trueno. En otros pasajes de la Biblia, hermanos, Dios es comparado con una lluvia que bendice a la gente que la recibe. Pero ahorita no estamos hablando de la lluvia, sino del trueno, ¿verdad? Un trueno castigador, un trueno que representa juicio, ¿verdad? En estos dos primeros capítulos, hermanos, Dios juzga a 6 naciones por pecados de crueldad al prójimo. La frase por 3 pecados y por 4 es usada de una manera como Dios les está diciendo, yo sé lo que estás pecando y sé que has pecado una y otra vez y voy a mandar el fuego, ¿verdad? La pregunta es, viene aquí en nuestro bosquejo, si Dios está tratando de castigar a Israel, ¿por qué tienen que ver las otras 6 naciones? Y este es un discurso retórico, esta es una manera, digamos, indirecta de decirle el juicio viene a Israel. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que este juicio o este discurso retórico viene a Israel? O es para Israel, porque está hablando de otras naciones. ¿Sí? ¿Cómo es que este discurso es para Israel si habla de otras naciones? Si nosotros vemos un mapa y vemos los pueblos que se mencionan, Gaza, por ejemplo, Damasco, Tiro, versículo 9, capítulo 1, versículo 9, Amón, versículo 13, Moab, capítulo 2, verso 1. Estos son los enemigos de Israel. Son los enemigos de Israel. Pero si pudiéramos ver un mapa, nos estaríamos dando cuenta que son las ciudades que están alrededor de Israel. ¿Sí? En otras palabras, si yo lo pudiera parafrasear, si lo pudiera poner en palabras de nuestro tiempo, Amós diría, el castigo está a 1000 kilómetros de aquí. El juicio está a 800 kilómetros de aquí. El juicio ahora está a 500 kilómetros de aquí. El juicio ahora está a 300 kilómetros de aquí. Eso es lo que diría más o menos Amós. Eso es lo que él está diciendo cuando él dice, llegó a Damasco el juicio. Por 3 pecados y aún por 4 mandaré el fuego a Damasco. Por 3 pecados y por 4 lo mandaré a Gaza. Luego a Amós, a Amón, a Moab, a Tiro. Y está llegando. Entonces lo que está diciendo Amós es, el juicio se está acercando a ti. A pesar de que Israel se pudo haber alegrado y pudo haber dicho, bueno, pues el juicio es para ellos. Eso no tiene nada que ver conmigo, ¿verdad? Que bueno, se lo merecen porque eran los pueblos enemigos de Israel. De toda la vida, de toda la historia, Amón, Moab, Tiro, Damasco, Gaza, ¿sí? Los enemigos de toda la vida de Israel. Viene y Israel le aplaude, dice, qué bueno, se lo merece. Lo que no se está dando cuenta Israel, número 2, es que el juicio se está acercando a él. Y en el capítulo 2, versículo 4, lo dice explícitamente y abiertamente Amós,
Los habitantes de Judá han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Y luego el versículo 6. Entonces los del norte dijeron, bueno, no son los del sur, pero en el versículo 6, los habitantes de Israel han pecado una y otra vez. El juicio está ahí para ellos, ¿verdad? Para el pueblo de Israel, para el norte específicamente, ¿verdad? A veces el juicio ya está alrededor de nosotros y nosotros no nos damos cuenta. El juicio se está acercando y no nos damos cuenta. El castigo de nuestros propios pecados se está acercando y no nos damos cuenta. Por eso el profeta le dice al pueblo, abre los ojos, que el castigo se acerca. ¿Sí? ¿Por qué Dios está tan molesto con el pueblo de Israel? Vamos a leer el capítulo 2, versículos 6 y 7 para leer un poco de la razón. Esto es lo que dice el Señor, capítulo 2, versículo 6 de Amós. Los habitantes de Israel han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Venden por dinero a la gente honrada y a los pobres por un par de sandalias. Pisotean en el polvo a los indefensos y quitan a los oprimidos del camino. Tanto el padre como el hijo se acuestan como en la misma mujer y así profanan mi santo nombre. Dice el 8, en sus festivales religiosos están a sus anchas, usando la ropa que sus deudores dejaron en garantía. En la casa de sus dioses beben vino comprado con dinero de multas injustas. Pero ante los ojos de mi pueblo destruye los amorreos, aunque eran tan altos como cedros. Fíjese cómo está diciendo Dios varias cosas en esto que acabamos de leer. Primero está diciendo la injusticia social. La gente con tal de tener dinero hace lo que sea. Hermanos, esto nos enseña que el fin no justifica los medios en lo absoluto. La gente de Israel, hermanos, con tal de tener dinero, dice aquí, y debemos tomar en cuenta que esto puede llegar a ser una hipérbole, es decir, una exageración, ¿verdad? Quizá no es algo literal, pero sí es literal la condición de ellos. Pero las comparaciones, las frases quizá no son literales. Por ejemplo, cambian a una persona por un par de sandalias. Lo que está diciendo Dios es, con tal de tener posesiones, hacen lo que sea. Si tienen que oprimir al prójimo, e incluso no solo al prójimo, al más pobre, lo hacen. Tenemos que recordar que por miles de años, hermanos, especialmente en la cultura judía, no había lo que hay hoy en día, que conocemos como clase media, clase alta, clase baja, clase media alta, clase media baja, en donde la mayoría de nosotros, me atrevo a decir, la mayoría de los que están viendo este video, yo me atrevo a decir que son clase media baja, clase media alta, pero digo, tenemos un techo, tenemos comida, tenemos ropa. No somos millonarios, no somos ricos, no tenemos grandes, pero tenemos todo lo necesario. Si nosotros nos transportáramos al tiempo de Amós, seríamos considerados ricos, hermanos, porque por miles de años, hermanos, no por poco tiempo, por miles de años había el súper rico y el súper pobre, el que era bien millonario o el que no tenía ni qué comer. Y esas eran las dos clases. Cuando Jesús viene, esa es la clase de personas que hay. Gente que se está muriendo de hambre. Es más, dice los artículos históricos que en el tiempo de Jesús, la mayoría de los niños no llegaban a los 5 años, se morían desnutridos. Había muchísima hambre, había gente que salía a trabajar por un denario. Esas son cosas que nosotros repetimos en nuestros sermones, pero a veces no lo metemos aquí a la cabeza. Trabajar por un denario, trabajar por comer pan, no hay nada más. Y a esta gente Dios le predica, Cristo le predica y le dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, bienaventurados los que su única dependencia es Dios, porque no tienen nada más. Esta gente está bien pobre y viene el millonario con el súper pobre, con el miserable, y lo oprime todavía más para quitarle lo poco que tiene, para sacar un provecho. Por eso Dios odia la injusticia social, hermano, aborrece la injusticia social, y Amós es el encargado de enfrentar este tema, ¿verdad? Capítulo 3, capítulos 3 y 4. El león ha rugido. El capítulo 3, versículos del 3 al 8. Hay 7 preguntas, hermanos, aquí. Capítulo 3, versículos 3 al 8. Dios le dice al pueblo,
Primero, tienes que acordarte que yo te saqué de Egipto. Ya desde el capítulo 2 al final, Dios le estuvo diciendo esto al pueblo. Yo te traje de Egipto, que no se te olvide eso. Y después vienen 7 preguntas. Y las preguntas son preguntas retóricas, hermanos, donde la respuesta es obvia. Algo así como, ¿sabes que Dios te ama? Sí, son preguntas retóricas con una respuesta obvia. Obvia, así son las preguntas del capítulo 7 que van a llegar a un punto. Las primeras 5 tienen un género proverbial. Las preguntas 6 y la sexta y la séptima tienen que ver con el juicio y tienen una respuesta obvia, dando a entender que Dios va a traer el castigo del juicio. Dice, primeras 5, ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? ¿Ruge un león en un matorral sin antes encontrar una víctima? ¿Gruñe el león joven en su guarida sin antes agarrar a su presa? ¿Cae un pájaro en una trampa si no tiene cebo? ¿Se cierra una trampa cuando no hay nada que atrapar? Cuando el cuerno del carnero toca la alarma, ¿no debería el pueblo estar alarmado? ¿Llega el desastre en la ciudad sin que el Señor lo haya planeado? 7. De hecho, el Señor soberano nunca hace nada sin antes revelar sus planes a sus siervos, los profetas. El león ha rugido. Así que, ¿quién no tiene miedo? El Señor soberano ha hablado. Así que, ¿quién puede negarse a proclamar su mensaje? ¿Te fijas? En otras palabras, viene el juicio sobre Israel. Y el versículo 12 y 13, del 12 al 15, hermanos, está el juicio de Dios hacia el pueblo. Fíjate cómo en las preguntas que vimos, de los versículos 3 al 8, del capítulo 3, versículo 3 al 8, estas 7 preguntas son obvias. ¿Acaso va a rugir el león cuando no hay una presa? Es decir, si el león está rugiendo es porque algo va a pasar. Si Dios está hablando es porque un juicio viene. ¿Y dónde está el juicio? Versículos del 12 al 15 del capítulo 3. En el capítulo 4, hermanos, Amós sigue con el lenguaje duro y sarcástico. Y mira el capítulo 4, verso 1. Escuchen ustedes, vacas gordas que viven en Samaria. Si tú tienes la Reina Valera, vacas de Basán, las más gordas, ¿verdad? ¿Qué puede haber? Un profesor mío de Antiguo Testamento nos decía que vacas gordas, vacas de Basán, podría ser un cumplido, un piropo o una alabanza. Es decir, que al decirles vacas gordas, vacas de Basán, ellas se iban a sentir contentas. Esta interpretación no me gustó mucho, no creo que es cierta, no creo que es el caso. Bueno, ¿a qué mujer le gusta en cualquier cultura que le digan vaca gorda? ¿Verdad? Dígale eso a una mujer para que vea la respuesta. Está casado, dígale a su esposa, oye, pareces una vaca. No creo que salga vivo de ese comentario, pero no es algo positivo aquí, hermanos, porque después dice aquí, aplastan al necesitado, oprimen al pobre, es decir, todo el comentario tiene una connotación negativa. Vacas de Basán es algo que, vamos, ustedes parecen unas vacas comiendo y comiendo y la otra pobre gente muriéndose de hambre, oprimiendo al pobre ahí nada más. Entonces, Amós sigue con este lenguaje duro y sarcástico en el capítulo 4 de estas mujeres. Amós en los versículos del 6 al 11 los acusa de la misma cosa una y otra vez. Versículo 6, pero aún así ustedes no se olvidaron, no se volvieron a mí. Y luego versículo 8, pero aún así ustedes no se volvieron a mí. Versículo 9, ustedes no se volvieron a mí. Versículo 10, ustedes no se volvieron a mí. Versículo 11, ustedes no se volvieron a mí. Otra vez, este es el tema de los profetas menores, hermanos. Vuelve a mí. Regresa, por favor, a Dios. Si tú no regresas, versículo 12, prepárate para encontrarte con tu Dios. Prepárate para encontrarte con tu Dios, pero a través del juicio. Porque todos nos vamos a encontrar con Dios. Pero de nosotros depende si el día del juicio, hermanos, va a ser un día de celebración o un día de tristeza. Capítulo 5, hermanos, la última parte. En el capítulo 5
Es un llamado al arrepentimiento, es este mensaje de vuelve por favor, vuelve a mí, dice Dios. No te estés comportando de esa manera. Vuelve a mí, deja de oprimir al pobre y vuelve a mí. ¿Verdad? En el capítulo 5 vamos a la raíz del problema, el corazón. Este es siempre el problema, el corazón de la gente, por eso la gente no quiere regresar a Dios. La premisa de todos los profetas menores. Fíjese el capítulo 5, versículo 18. ¿Qué aflicción les espera a ustedes que dicen, si tan solo hoy fuera el día del Señor? No tienen la menor idea de lo que desean. Ese día no traerá luz sino oscuridad. En ese día ustedes serán como un hombre que huye de un león. Habla del juicio. Si ustedes no se arrepienten, esto va a pasar. Y al escapar del oso, apoya su mano contra una pared en su casa y lo muerde una serpiente. Ese es el día del Señor. Será oscuro y sin remedio, sin un rayo de alegría ni esperanza. ¿Verdad? Es decir, en la mente de Amós, hermanos, el día del juicio no hay escapatoria. Fíjate la costumbre. Me persigue un león y me escondo, pero me sale un oso. Y me escondo y pongo la mano y me muerde una serpiente. Es decir, no hay escapatoria, hermanos, el día del juicio. El juicio es el segundo paso. Esto pasa porque la gente está en un primer punto que es pecando. La gente está pecando y la gente no se quiere arrepentir. La gente clama a Dios de su boca para afuera, pero oprimen al más necesitado. ¿Te fijas? Dice el versículo 21. Odio todos sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas, ni sus ofrendas de grano, ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí, versículo 23, con sus ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas, en cambio quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. El versículo 23 y el 24 es un contraste, dice Dios, fuera con sus instrumentos musicales. Ahora, tenemos que entender, hermanos, a Amós 5:23 en su contexto. Muchas personas usan Amós 5:23 para hablar en contra de los instrumentos musicales y no habla de eso, Amós 5:23. Amós 5, si sabemos en qué contexto estamos, Dios está diciendo, arrepiéntanse por su pecado, arrepiéntanse de su pecado, porque ustedes me adoran de labios para afuera. Quiero que me entreguen su corazón, no solamente que me hagan alarde con la boca. Así que no los quiero aquí con sus alabanzas, porque no tienen una vida en el espíritu. No me alaban de corazón, no siguen una vida justa. No quiero escuchar sus cantos, no quiero sus sacrificios. Es decir, el problema no son los sacrificios, los instrumentos, sino el corazón. Si ellos estuvieran cantando a capela, igual Dios les diría, ¿saben qué? Vayan, no los quiero escuchar, no quiero sus alabanzas, no quiero sus instrumentos, porque son de manera hipócrita, adórenme de corazón. No tiene nada que ver si es a capela o instrumental, por lo menos aquí en Amós capítulo 5. Tiene que ver con entregarle a Dios el corazón, ¿verdad? Entonces, eso es lo que habla Amós 5:23 en su contexto, ¿verdad? No estoy diciendo que este es el caso en toda la Biblia, estamos hablando solamente de Amós 5. Muchas personas dicen, mire, aquí dice 5:23 que Dios no le gustan los instrumentos musicales. Si en 5:23 estuvieran cantando a capela, Dios les diría, váyanse de aquí con sus alabanzas también. Ese no es el punto, la manera en la que están adorando. El punto en el capítulo 5 es que están adorando hipócritamente, independientemente del método. ¿Sí? Y por eso el 24 dice, en cambio quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. ¿Verdad? Si fuera el problema de los instrumentos, el 24 diría, quiero que me canten sin instrumentos y quiero que canten a capela, ¿no? Pero el 24 dice, quiero ver tremenda inundación de justicia, porque el problema era la injusticia social. Ese es el tema de Amós. No los perdamos de vista. ¿Cuál es el sonido que a Dios le gusta? El sonido de la rectitud y el sonido de la justicia. ¿Sí? En este capítulo 6, Amós describe la riqueza tan grande que había en Israel. Y en el capítulo 6, verso 7, sigue con el juicio.
Dice, por lo tanto ustedes serán los primeros en ser llevados cautivos. De repente se acabarán todas sus fiestas. Pues el Señor soberano, versículo 8, capítulo 6, verso 8, ha jurado por su propio nombre. Y esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Desprecio la arrogancia de Israel. Odio sus fortalezas. Entregaré esta ciudad a sus enemigos junto con todo lo que en ella hay. Dios está hablando, hermanos, de cosas más específicas del cautiverio, de los asirios viniendo a destruir a Israel. Y eso pasó. Pero fíjense cómo Dios le está dando aquí una oportunidad al pueblo y dice, y arrepiéntanse, ¿verdad? Arrepiéntanse. Capítulo 7, hermanos. Hay 4 visiones. Número 1, la visión de las langostas. Capítulo 7, versículo 1. Y en la plaga de las langostas, hermanos, tiene que ver, Dios da esto para que ellos aprendan lo pequeño que es Israel. Versículo 4, la visión del fuego. Para que vieran ellos lo vulnerable que son. ¿Verdad? Número 3, la visión de la pared. Para que vean lo fácil que Israel, a pesar de sus grandes murallas, lo fácil que pueden caer. Y luego la visión de la fruta madura, que quiere decir que lo que quiere el Señor enseñar con esta visión es que el juicio está listo. ¿Sí? El capítulo 8, hermanos, hay una conversación bien interesante. Capítulo 7, verso 10 dice, luego Amasías, el sacerdote de Betel, mandó un mensaje a Jeroboam, rey de Israel, diciéndole, Amós está tramando una conspiración contra usted, aquí mismo en el umbral de su casa. Lo que él dice es intolerable. Anda diciendo, pronto matarán a Jeroboam, y el pueblo de Israel será enviado al destierro. Entonces Amasías envió órdenes a Amós. Vete de aquí, profeta, regresa a la tierra de Judá y gánate la vida profetizando allí. No nos molestes con tus profecías aquí en Betel, este es el santuario del rey, el lugar nacional de culto. Pero Amós contestó, no soy profeta profesional, ni fui entrenado para hacerlo. No soy más que un pastor de ovejas y cultivador de las higueras sicómoros. Sin embargo, el Señor me llamó y me apartó de mi rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo en Israel. Ahora bien, escuchen este mensaje del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel, deja de predicar contra mi pueblo. Pero esto es lo que dice el Señor, tu esposa se convertirá en una prostituta. Y tus hijos y tus hijas las matarán, tu tierra será repartida y tú morirás en tierra extranjera. Con toda seguridad el pueblo de Israel irá cautivo al desierto, lejos de su patria. Qué interesante, hermanos, porque Israel tenía su profeta, pero Dios manda a este pastor de ovejas. Dice, vamos, yo no soy profesional, yo no estudié, pero Dios me habló. Dios me habló para profetizar. Fíjese cómo ya existía la falsa profecía, eso hablamos la primera clase. Ya existía la profecía, la falsa profecía, perdón. En medio de las visiones se encuentra esta conversación. La gente no está contenta con la predicación de Amós. La gente prefiere que le rasquen el oído. La gente prefiere escuchar a un predicador que no les predique tan duro, ¿verdad? Que la gente prefiere que un predicador que les hable suave, ¿verdad? Eh, entonces, terminamos con Amós de esta manera. El capítulo 8 y el capítulo 9 nos hablan de la restauración. Hay una oportunidad para Israel y tienen que tomarla. Ese es el final del capítulo 8 y capítulo 9. A pesar de que no les gustaba la predicación de Amós, Dios les dice, tienen oportunidad de una restauración más.
arrepiéntanse y vuelvan a mí. Este es el mensaje de Amós y espero que sea de beneficio para nosotros. Nos vemos la próxima.